a las mariscadas, camaradas. Alguien de forma jocosa imitó ese eslogan que en la Revolución Rusa dijeron mucha gente: a las barricadas, camaradas. Ese clamor venía por la falta de alimento y el exceso de impuestos que en la época zarista habían impuesto a el pueblo ruso. Como colofón de todo eso, al final esa revolución trajo una nueva élite de políticos que gobernaban sobre una nación a la cual habían empobrecido, y aquellos a los cuales decían que habían venido a salvar se convirtieron en los nuevos esclavos de un nuevo régimen, de una nueva élite y de un nuevo partido que fue el que acumuló toda la riqueza. En esta semana hemos visto como un partido político español cantaba el himno que el Partido Comunista de la Unión Soviética adoptó como himno nacional, la Internacional, que dice que los pobres de la tierra se tienen que levantar. Desgraciadamente hemos visto como aquellos que cantaban con el puño en alto tienen tantos casos de corrupción en los cuales han utilizado el dinero de todos para hacerse más y más ricos, que ese himno en boca de ellos es como una blasfemia de las que hace la gente que dice creer en Dios y luego vive dándole patadas a la Biblia en su diario vivir. Esta misma historia pasó en los tiempos de la Biblia, cuando el Israel, el pueblo judío, volvió de la esclavitud, de la dispersión en los tiempos del Imperio Persa. Cuando volvieron de ese exilio ahí a la tierra de Canaán, la tierra de Israel, Dios puso como gobernante a un hombre llamado Nehemías. Nehemías tenía cartas de autoridad de parte de los reyes de Persia para poner orden en el pueblo de Israel. Cuando llegó a la tierra se encontró el clamor de las mujeres, de las viudas, de los niños clamando en contra de sus gobernantes, los cuales habían empobrecido sus vidas poniendo más y más impuestos y haciendo que el grano y los alimentos estuviesen tan sumamente disparados de precios que muchos tuvieron que hipotecar. En esa vida ya se hipotecaban las casas, los campos, los viñedos, los olivares para poder comer. Como conclusión de ello, en esa época, cuando no pagabas tus deudas, pues la única forma era que tenías que ofrecerte como esclavo durante una serie de años a aquel que era tu acreedor para poder pagar esa deuda. Así que muchos hijos e hijas, incluso hombres, habían tenido que venderse voluntariamente como esclavos a aquellos que eran los dueños de su deuda. Así que la situación de insatisfacción en esa época era muy grande. Nehemías, cuando escuchó esto, está en el capítulo 5 de Nehemías, te motivo a que lo leas, se indignó y se llenó de ira. Y dice que reunió a todos estos gobernantes, a todos estos gentes que eran dueños del grano y que habían provocado esta situación, y dice que les habló avergonzándoles delante de sus hermanos y les dijo: ¿cómo es posible que, habiendo nosotros huido de la esclavitud en la dispersión, ahora estéis esclavizando a vuestros hermanos? Verdaderamente las deudas no se esclavizan. Cuando tenemos una serie de gobernantes que nos empobrecen, llega un momento en el cual tenemos
que recurrir a medidas desesperadas para poder alimentar a nuestras familias. Así que podemos entender perfectamente cómo los pobres judíos de esa época tuvieron que hipotecar sus casas para comer. Cuando la gente tiene que tirar de tarjeta de crédito para poder pagar sus gastos y para comer, es que hay algo que está rematadamente mal en un país. La solución que les dio al pueblo de Israel Nehemías era que confrontó a esos líderes y gobernantes que tenían en esa época, esas élites económicas, y les dijo que no tenían temor de Dios. Por supuesto que en este país hay muchísimo poco temor de Dios. Qué bueno es cuando tienes a alguien encima tuyo que sabes que tarde o temprano te va a pasar factura de lo que hagas aquí en la tierra. Pues les dijo que no solamente es que no tenían temor de Dios, sino que les exigió que devolvieran a la gente la deuda que tenían. Y además, con intereses. Tenían que devolverles no solamente esas cantidades, no solamente esos terrenos y esas casas, sino además el 1% de interés sobre aquello que habían retenido, exigiendo de forma abusiva y usurera lo que tenían. ¿Qué nos enseña esta palabra? De nada sirve que se juzgue a cualquier gobernante o corrupto si se puede quedar con el fruto de su corrupción y de su mal gobierno. Si después de haber sido juzgado, de haber sido condenado, sigue reteniendo el fruto de su mala praxis, de su mal trabajo o de su corrupción, pues verdaderamente no va a haber justicia. Si queremos que en este país haya justicia, tenemos que exigir a nuestros gobernantes no simplemente que no sean corruptos, sino que además aquellos que sean condenados por ello tengan que devolver con intereses todo aquello que se hayan llevado. Se lo hayan llevado a la República Dominicana, se lo hayan llevado a cualquier otro paraíso fiscal, deben devolver con intereses todo el dinero que robaron, porque es la única solución a esa situación de clamor y de dolor del pueblo por la mala actuación de sus gobernantes. Desde luego, leer la Biblia te cambia la perspectiva y hay soluciones y estrategias que nos muestran de cómo solucionar de forma práctica nuestros problemas diarios. Yo he decidido aplicarla a mi vida y buscar su guía y su dirección y sobre todo temer a aquel que está en los cielos, que es el que algún día nos va a juzgar a todos, a ti y a mí. ¿Por qué no lo haces tú también?